En este tema se expondrá lo referente a la taxonomía de las especies domésticas. ¿Qué es una especie? Es un grupo de individuos en los cuales existen características comunes fundamentales, como morfológicas, funcionales, fisiológicas, de comportamiento y organización. Existen dos características que confirman la especie. Existe una reproducción fértil de los individuos y de la descendencia, y todas las características anteriores son genéticamente iguales, es decir, son hereditarias. En resumen, la especie es la unidad biológica genética de una forma viviente. En el ejemplo, una especie de araña. El hombre ha tenido la tendencia a nombrar todo lo que le rodea. En esto se incluye todas las especies de seres vivos. Sin embargo, debido a la confusión creada por la gran cantidad de nombres comunes, se ideó un método sistemático y universal para nombrar a todos los seres vivos, la taxonomía. Con la taxonomía, la especie pasó a tener dos tipos de nombre: el nombre común o popular, que pueden ser varios según el país, la cultura, etc., y el nombre taxonómico, también llamado nombre científico, que es único en todo el mundo. La taxonomía usa el idioma latín como base, por lo tanto, todos los nombres taxonómicos son con palabras en latín o latinizadas. En el ejemplo, el nombre científico de la misma araña. En este ejemplo, cianio es azul en latín y pubescens es cubierto de pelo. La taxonomía tiene dos objetivos básicos: que se resalten los caracteres en común con criaturas semejantes formando grupos de estas, y segundo, que se pueda individualizar por sus características distintivas, aislándola del resto del grupo anterior. En el ejemplo podemos hacer varios grupos de estas dos especies. Ambas son animales, ambas son invertebrados, ambas tienen miembros articulados, es decir, son artrópodos, ambas tienen 8 patas, es decir, son arañas o arácnidos, pero a partir de allí se pueden empezar a aislar. La superior es una araña verdadera del tipo tarántula, mientras que la inferior es un parásito del grupo de las garrapatas. La palabra taxonomía proviene del griego taxis, que significa orden, y nomo, que significa norma, por lo que la taxonomía es la ciencia de la norma de la clasificación ordenada de las especies de seres vivos. La taxonomía tiene grupos de clasificación. Mientras las características sean más generales, más especies se incluyen en ese grupo. Por ejemplo, el primer grupo es que sea animal, aislando a los vegetales y bacterias. En este grupo estarían los millones de especies animales. Cada grupo se denomina taxón, y cada taxón tiene características mínimas que se exigen para estar en ese taxón. Los taxones son mutuamente excluyentes, esto es, en un mismo taxón hay diferentes grupos y cada grupo exige características que no están en los demás. Por ejemplo, en el taxón clase, en el grupo aves, se pide que tengan plumas. Ningún otro grupo del taxón clase tiene plumas. Una especie no puede estar en dos taxones a la vez. Por ejemplo, el cardenal, que está en la clase aves, no puede estar en la clase mamíferos. En el ejemplo, se puede ver el aislamiento de una especie de cardenal a medida que se exigen características más detalladas en los taxones. La taxonomía fue creada por el científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco Carlos Linneo en su obra Sistema Natura, de las cuales hizo 13 ediciones, nombrando 4.235 especies, de las cuales muchas aún conservan ese nombre taxonómico. Actualmente hay más de 1.5 millones de especies y cada día se descubren más, y con ayuda de los métodos de estudio de ADN se aíslan especies que se pensaban que era una sola. Los taxones o grupos tienen una organización escalonada o jerárquica, partiendo del más general, que es el filum, y descendiendo a medida que se hace más estricto o específico. Los taxones ideados por Linneo en su clasificación son filum, clase, orden, familia, género y especie. A partir de la clasificación original, la ciencia se ha visto en la necesidad de crear más taxones para mejorar la clasificación de las especies, por lo que se han creado grupos superjerárquicos e infrajerárquicos a la clasificación original. Aquí se muestra la taxonomía animal actual. Para efecto de esta clase usaremos solo estos taxones: filum, clase, orden, familia. En algunas familias nombraremos subfamilias, género, especie, y en algunas especies nombraremos subespecies. Si volvemos al primer ejemplo de las dos especies, al ser clasificadas en forma taxonómica, resulta que solo están agrupadas en dos taxones, el filum y la clase, y se aíslan a partir del orden.
Otra gran rama de la clasificación animal es la filogenia. Las especies vivas actuales evolucionaron de otras especies que vivieron miles o millones de años antes y que fueron adaptándose progresivamente mejor a las condiciones de su entorno. El hombre moderno tiene una historia de unos 10.000 años, tiempo insuficiente para que puedan observarse cambios adaptativos en las especies, por lo que no aparentan que evolucionan. Esta evolución, que tarda millones de años, no se puede reproducir, pero se puede reconstruir teóricamente, que es el campo de la filogenia. En el cuadro están las eras de la vida de la Tierra. La era actual, el Pleistoceno, tiene 1.000.000 de años. Las franjas negras de mayor grosor son las especies más abundantes según la era. Se considera a Charles Darwin el padre de la filogenia, al publicar en su obra El origen de las especies en 1859, en la cual propuso la teoría de la selección natural y el origen evolutivo de las especies. Para identificar a los ancestros evolutivos de las especies actuales, la filogenia utiliza diferentes técnicas: evidencias anatómicas como vestigios de apéndices en las especies que ya no lo poseen, evidencias en la similitud del desarrollo embrionario, evidencias histológicas o microestructurales y más recientemente las evidencias bioquímicas y genéticas. Con estas técnicas, los científicos dedicados a la filogenia han reconstruido las líneas de los ancestros evolutivos de las especies actuales que se. Para localizar los ancestros filogenéticos de las especies actuales, los científicos se basan en tres formas de agrupar las especies. Cuando se logra establecer un ancestro común para un grupo de especies, ese grupo se denomina monofilético. Por ejemplo, las aves y los reptiles tienen un ancestro común, por lo que son un grupo monofilético. Pero cuando se habla de la evolución de los reptiles, las aves son un grupo parafilético al de los reptiles, es decir, que se separó en una dirección evolutiva diferente. Se habla de un grupo polifilético cuando se clasifica la especie por una característica de grupos que tienen diferentes ancestros. Por ejemplo, aves carnívoras y reptiles carnívoros tienen una evolución distinta, pero se caracterizan por ser carnívoros, por lo que son grupos polifiléticos. A continuación, haremos una breve descripción de la taxonomía y de algunas raíces filogenéticas de las especies domésticas. En esta descripción incluiremos un amplio rango de especies de las cuales el hombre utiliza para sus fines: alimentación, vestido, ocio y compañía. La Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica posee un código para escribir la taxonomía de las especies animales. Aquí se muestran algunas reglas del código que usaremos en clase. Las familias llevan el sufijo idae. Las subfamilias llevan el sufijo inae. El género se escribe con la primera letra mayúscula. La especie lleva siempre el género. Se puede usar la abreviatura en mayúscula del género si ya se nombró antes. El segundo nombre de la especie va todo en minúscula. El nombre de la especie siempre va en cursiva o subrayado, pero nunca las dos al mismo tiempo. En caso de referirse a varias especies, se puede usar el género y las letras SP o SPP. En las subespecies tienen tres nombres. El tercer nombre va en minúscula. La clasificación se inicia con el reino. Todas las especies son de animales, por lo que no se hablará de los otros reinos como vegetal, protista, etc. En el taxón de Phylum, desde el punto de vista zootécnico, describiremos los Phylum Chordata y Arthropoda. Los cordados son especies que comparten las siguientes características. Tienen una varilla de sostén dorsal llamada notocordio, que en muchas especies es reemplazada por la columna vertebral. Tienen un cordón nervioso dorsal que en algunas especies es llamado médula espinal. Tienen un sistema circulatorio cerrado con un corazón y un sistema digestivo completo con boca y ano. Dentro de todas las clases del Phylum Chordata hay especies de interés zootécnico, pero solo describiremos las clases Mamalia y aves. Iniciaremos con la mamalia. Los mamíferos son especies de sangre caliente u homeotermos, que producen leche para alimentar a la descendencia mediante glándulas mamarias. Son vivíparos a excepción de los monotremas. Los vivíparos tienen placenta, por lo que son llamados euteria, a excepción de los marsupiales, que no tienen placenta. Tienen 3 huesos en el oído y un diafragma muscular. Las especies más grandes en la era actual son mamíferos. En la clase Mamalia, los órdenes de interés zootécnico son los que se muestran. Seguiremos con el orden Artiodáctila. Los artiodáctilos tienen los dedos cubiertos por pezuñas, es decir, son ungulados.
pero las extremidades terminan en un número par de dedos, por eso se denominan animales de pezuña hendida. Tienen caninos, pero no sirven para la aprehensión, ya que la mayoría son herbívoros. Dentición completa o incompleta, estómago sencillo o compuesto, mamas inguinales o lineales en el vientre. Los mamíferos marinos filogenéticamente pertenecen a este orden, es decir, el ancestro de esas especies fue un artiodáctilo. La familia de interés técnico en este orden son las que se muestran. Seguiremos con la familia Bovidae. Los miembros de la familia Bovidae son rumiantes, presentan cuernos, tienen dentición incompleta, las glándulas mamarias inguinales y se apoyan en dedos 3 y 4, siendo el segundo y el quinto rudimentarios. En la familia Bovidae, los géneros de interés son los que se muestran, que a continuación se describen. El género Bos son animales llamados vacunos o taurinos. También se le llama bovinos, haciendo referencia a la subfamilia Bovinae. Tradicionalmente se dice que este género tiene dos especies, la Bos taurus, que son animales de origen europeo, de clima templado o frío, y la Bos indicus, que son los animales de origen asiático, con gran extensión de piel y una jiba en la cruz. Actualmente la gran similitud entre estas dos especies y su capacidad de producir descendencia fértil ha hecho que la nueva clasificación las incluya como una única especie Bos taurus y dos subespecies Bos taurus taurus y Bos taurus indicus. El siguiente género de la familia Bovidae, subfamilia Bovinae, es el Búbalus, que incluye varias especies de búfalo doméstico y silvestre. El búfalo doméstico o búfalo de agua es la especie Bubalus bubalis. En el género Capra se incluyen las especies de cabras domésticas y silvestres. La cabra doméstica tradicionalmente se clasifica como Capra hircus, pero la clasificación actual la incluye como la subespecie Capra aegagrius hircus. Se le denomina caprinos por referencia a su subfamilia. El género de la familia Bovidae es Ovis. Incluye la oveja doméstica y silvestres. No existe una subfamilia Ovinae, por lo que el término ovino está mal empleado, aunque ya es de uso común. El nombre tradicional es Ovis aries, pero la clasificación actual es la subespecies Ovis orientalis aries. El género bisón incluye el bisonte o búfalo americano. Esta especie se utiliza para la producción de carne en Estados Unidos. En la filogenia de los bovinos se tiene que los bovinos se originaron en Europa en el Mioceno a partir de la especie Bos primigenius. Este dio origen al uro, que es el bovino silvestre que fue domesticado hasta que desapareció en los años 1700 y que dio origen al bovino actual. Las ovejas domésticas actuales tienen sus antecedentes más próximos en el Urial asiático, Ovis viñei, y en el muflón europeo, Ovis musimon. Dentro del orden Artiodáctila seguimos con la familia Suidae. Lo- Los miembros de la familia Suidae son llamados cerdos o jabalís, aunque también tienen otras especies silvestres. Tienen la boca truncada llamada trompa rígida o jeta. Caminan sobre 4 dedos y tienen caninos desarrollados y retorcidos. El género de importancia de esta familia es el género Sus. El género Sus es la del cerdo doméstico. La especie tradicional es Sus scrofa, que incluye al jabalí, ya que el cerdo doméstico se originó de esa especie, por lo que la clasificación actual, el cerdo doméstico es la subespecie Sus scrofa domesticus y el jabalí es la Sus scrofa scrofa. Esta especie se le dice popularmente porcino, aunque no existe ninguna familia Porcinae. Dentro del orden Artiodáctila seguimos con la familia Camelidae. En la familia Camelidae, todas las especies son rumiantes sin cuernos, tienen la dentición completa, pueden o no tener jorobas en el dorso y se apoyan en 3 dedos provistos de callos. En la familia Camelidae, los géneros de interés son lama y vicuña.
La llama doméstica es una especie de la familia Camelidae del género Lama y cuyo nombre es Lama glama. La especie vicuña es una especie de la familia Camelidae del género Vicuña y de nombre Vicuña pacos. En la clase Mammalia, el siguiente orden de interés es el Perisodáctila. Los perisodáctilos incluyen las especies caracterizadas por dedos cubiertos por pezuñas, también llamados ungulados, dedos pares o impares, pero el eje pasa por el tercer dedo, que es predominante o único. Dentición completa, estómago sencillo, colon voluminoso y mamas inguinales. Dentro del orden Perisodáctila, la familia de interés es la Equidae. Los équidos son las especies que tienen un dedo en cada extremidad, son fuertes y altos, tienen ausencia o debilidad en dientes caninos y tienen dentición completa. El único género de la familia Equidae es el género Equus. El género Equus de la familia Equidae tiene dos especies, el Equus caballus, que es el caballo doméstico, y el Equus asinus, que es el burro o asno. Los ancestros filogénicos más remotos del Equus tenemos el Protungulatum y el Phenacodus, que eran mamíferos más parecidos a perros que el actual caballo. El primer mamífero considerado équido es el Iracotherium. El Pliohippus es el antecesor directo del caballo moderno que habitó hace 12 millones de años. Entonces, el antecesor más antiguo de los caballos fue el Iracotherium, también llamado Eohippus, que habitó en el Eoceno, del tamaño de un zorro o perro. Fue aumentando de tamaño y perdiendo el resto de los dedos hasta el Pliohippus o Equus fossilis, que es muy parecido al caballo actual. El Equus fossilis sería muy parecido al único caballo silvestre de la actualidad, el Equus przewalski, que vive en Mongolia. El siguiente orden de importancia en la clase Mammalia es el orden Carnívora. Los carnívoros incluyen especies mamíferas, terrestres o acuáticas, principalmente depredadores. Tienen 4 o 5 dedos, tienen dentición completa con caninos grandes y agudos, molares cortantes que se llaman muelas carniceras. En el orden carnívora, las familias de interés son la Felidae y la Canidae. Continuamos con la Felidae. Los felinos son carnívoros con cabeza redonda con hocico corto, uñas retráctiles, dentición reducida y 5 dedos anteriores y 4 posteriores. El género de importancia dentro de la familia Felidae es el género Felis. El género Felis de la subfamilia Felinae incluye al gato doméstico. Tradicionalmente se llama Felis catus, pero la clasificación actual lo tiene como una subespecie denominada Felis silvestris catus. La siguiente familia de interés del orden carnívora es la familia Canidae. Los caninos son carnívoros fisípedos con cabeza alargada. Son digitígrados con uñas no retráctiles, 5 dedos anteriores y 4 dedos posteriores. El género de interés dentro de la familia Canidae es el género Canis. El género Canis de la subfamilia Caninae incluye al perro doméstico, cuyo nombre tradicional es Canis familiaris, pero la clasificación actual lo considera una subespecie denominada Canis lupus familiaris. Volviendo a la clase Mammalia, el siguiente orden de interés es el orden Lagomorpha. Los lagomorfos son animales con incisivos largos de crecimiento continuo,
Son plantígrados, tienen 5 dedos con uñas, tienen orejas largas y cola corta. Del orden Lagomorpha, la familia de interés es la familia Leporidae. De la familia Leporidae, el orden de interés es el Oryctolagus. El género Oryctolagus de la familia Leporidae incluye al conejo doméstico, cuya especie se denomina Oryctolagus cuniculus. Volviendo a la clase Mammalia, el siguiente orden de interés es el orden Rodentia. La mayoría de las especies de roedores son de tamaño pequeño. Tienen incisivos grandes de crecimiento continuo que usan para roer, de pelo corto y cola larga, escamosa y sin pelo. Del orden Rodentia, las familias de interés son las familias Caviidae, Muridae y Chrysetidae. Seguimos con la familia Caviidae. De la familia Caviidae, el género de interés es el género Cavia. El género Cavia de la familia Caviidae incluye al conejillo de Indias o cuy, cuya especie es el Cavia porcellus. La siguiente familia de interés en el orden Rodentia es la familia Muridae. Los géneros de interés dentro de la familia Muridae son el género Mus y el género Ratus. El género Mus de la familia Muridae incluye al ratón doméstico, cuya especie es el Mus musculus. El género Ratus de la familia Muridae incluye a la rata doméstica, cuya especie es Ratus nubergicus. La siguiente familia en el orden Rodentia es la familia Chrysetidae. El género de interés de la familia Chrysetidae es el género Mesochrysetus. El género Mesochrysetus de la familia Chrysetidae incluye al hámster doméstico, cuya especie es el Mesochrysetus auratus. Regresando al nivel de clase, seguimos con la siguiente clase de interés, que es la clase Aves. Las aves son animales con el cuerpo cubierto de plumas, con los miembros torácicos adaptados al vuelo en la mayoría, tiene ausencia de dientes, en su lugar tiene un pico, no tienen ovario derecho y tienen desarrollo del centro óptico. En la clase Aves existen varios órdenes de interés. Comenzamos con el orden Galliformes. Los galliformes son aves terrestres de cuerpo pesado en relación a su tamaño. Tienen alas cortas, de vuelo ligero, pico fuerte y encorvado, tienen patas cortas emplumadas, tienen mejilla y cabeza con lóbulos carnosos y cola larga no usada para el vuelo. Galliformes, la familia de importancia es la familia Phasianidae. En la familia Phasianidae, los géneros de interés son Gallus y Mileagris. El género Gallus de la subfamilia Phasianidae incluye a la gallina doméstica. El nombre tradicional de la especie es Gallus domesticus, pero la clasificación actual lo tiene como una subespecie denominada Gallus domesticus. El género Meleagris de la subfamilia Meleagrinae incluye al pavo doméstico. El nombre de la especie es Meleagris gallopavo. El segundo orden de importancia en la clase Aves es el orden Anseniformes. Los anseniformes son aves acuáticas, con un pico adaptado a la dieta capturada o mezclada con agua, y con patas palmeadas.
del orden Aciniforme solo hay una familia de importancia, es la familia Anatidae. En la familia Anatidae, el género de importancia es el género Anas. El género Anas de la familia Anatidae incluye varias especies de pato doméstico. La especie más característica, su nombre tradicional es la Anas platirrinchos, pero la clasificación actual lo clasifica como una subespecie denominada Anas platirrinchos domesticus. El siguiente orden de la clase Aves es el orden Strutioniformes. Los strutioniformes son aves no voladoras, de alas atrofiadas y no poseen quilla. Tienen un pico robusto y miembros posteriores fuertes sin plumas que les sirven para correr. Tienen patas con 2 o 3 dedos. Del orden Strutioniforme, la única familia de interés es la Struturnidae. De la familia Strutionidae, el único género de interés es el género Strutio. El género Strutio de la familia Strutionidae incluye al avestruz, cuya especie se denomina Strutio camelus. El siguiente orden de interés en la clase Aves es el orden Columbiformes. Los columbiformes son aves de pico débil y grueso con cera en la base. Tienen dedos libres, tienen alas bien desarrolladas para el vuelo y tienen un instinto de orientación especializado. Del orden Columbiformes, la familia de interés es la Columbidae. De la familia Columbidae, el género de interés es el género Columba. El género Columba de la familia Columbidae incluye a la paloma doméstica, cuya especie se denomina Columba livia. Volviendo al nivel de filum, vamos a describir las especies del filum Artrópoda que son de interés zootécnico. Los artrópodos son las especies más abundantes del planeta. Tienen el cuerpo dividido en segmentos articulados, tienen apéndices articulados, tienen un exoesqueleto, no son vertebrados y tienen sexos separados. La clase de interés desde el punto de vista zootécnico es la clase Insecta. Los insectos son animales que tienen el cuerpo con 3 regiones: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza presentan antenas, mandíbula y maxila. En el tórax presentan 3 pares de patas y algunas especies tienen 1 o 2 pares de alas. Algunas de esas especies sufren metamorfosis. Dentro de la clase insecta, el primer orden de importancia es el orden Hymenoptera. Los himenópteros son insectos lamedores con alas membranosas. Sufren metamorfosis con larvas ápodas y tienen abdomen movible. La familia de importancia en el orden Hymenoptera es la familia Apidae y el género de importancia en esta familia es el género Apis. El género Apis de la familia Apidae incluye a la abeja doméstica. La especie se denomina Apis mellifera. El otro orden de importancia en la clase insecta es el orden Lepidoptera. Los lepidópteros son insectos cuyo aparato bucal es una trompa enrollada en espiral. Tienen 2 pares de alas y sufren metamorfosis con orugas masticadoras e hiladoras formando un capullo. Dentro del orden Lepidoptera, la familia de interés es la familia Bombycidae y el género de interés dentro de esa familia es el género Bombyx. El género Bombyx de la familia Bombycidae incluye a la mariposa del gusano de seda.
cuya especie es la Bombyx mori. Para finalizar, nombraremos el nombre taxonómico de algunas otras especies. En pantalla el yak, denominado Bos mutus. Una especie de la subfamilia Bovinae, denominado gaur, la especie Bos gaurus. Otra especie de la subfamilia Bovinae, denominado bateng, de especie Bos javanicus. El lobo gris, cuya especie es el Canis lupus. El tigre de Bengala, cuya especie es Panthera tigris. El jaguar, cuya especie es Panthera onca. Debe diferenciarse del leopardo africano, cuya especie es Panthera pardus. El león, cuya especie es Panthera leo. El ganso, cuya especie es Anser domesticus. El cisne blanco, cuya especie es Cygnus olor. El guacamayo bandera, cuya especie es Ara macao. El loro verde o loro real, cuya especie es Amazona ocrocéfala. Hasta aquí la bioclase sobre taxonomía de las especies domésticas. Espera más contenidos mientras realizas las actividades.